Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa correspondiente al día de hoy. Hemos estado haciendo un análisis que me ha gustado mucho, Bernardo, porque hemos ido paso por paso como analizando todo lo que está aconteciendo con esta nueva carta de intenciones. Y esto nos da la oportunidad de entender mejor lo que está pasando en la economía nacional y aún de lo que está haciendo el gobierno en términos de lo que es la reducción de los gastos, que no es una reducción porque el gobierno se lo haya propuesto ni porque lo haya deseado, sino todo lo contrario, porque hay la obligación para poder mantenerse dentro de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para poder hacer coherente lo que es la política fiscal con la política monetaria para garantizar la estabilidad de precios en la República Dominicana. Entonces tenemos ya un entorno planteado, ¿no? Tenemos una situación de unos cambios importantes que se han producido en la Carta de Intenciones. Ahora sería bueno que veamos las perspectivas, como dice tu artículo, nuevas perspectivas. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Yo creo que si vemos las variables básicas, que son las más importantes usualmente, las que el sector empresarial más mira, obviamente se apunta a una desaceleración del PIB, o sea, un crecimiento que gracias a Dios se perfila crecimiento, no estamos hablando de un decrecimiento. Y ya se contempló. Está contemplado, está anunciado. Yo creo que sería relativamente fácil para una persona, ¿verdad?, tomar las medidas ahora, revisar probablemente sus objetivos de venta, su plan de aquí a fin de año. Yo creo que hay que ser extremadamente cauteloso ahí, no fijarse metas quizás muy agresivas. Obviamente también está implícito o explícito en este caso una mayor presión de inflación, o sea que si lo vemos desde el punto de vista familiar, muchos de los renglones de gasto del hogar pues se van a aumentar y probablemente van a tener que tomar medidas. Así mismo como el gobierno está recortando por un lado para agregar en otro, pues obviamente habrá que recortar en renglón, no sé, de entretenimiento para asignar más recursos a pago de la luz eléctrica, por ejemplo. Va a haber que haber una reorganización ahí del gasto en el hogar. Y igual en las empresas. Va a haber un mayor gasto en transporte, un mayor gasto de luz eléctrica, mayor gasto de nómina, posiblemente por el aumento en el sueldo, etcétera. O sea que hay esas presiones inflacionarias. Lo que sí, contrarrestado, obviamente, o compartido, en este caso, por un aumento en las tasas de interés, que ya se ha dado, e inclusive yo diría que gran parte ya se ha dado, o sea, probablemente ese ritmo de aumento ya no se mantenga hacia fin de año. No, y ahí te iba a preguntar algo, porque me surge, una inquietud. Si el gobierno mantiene la política fiscal, como lo ha venido haciendo hasta ahora, haciendo correcciones en el gasto o ajustes en el gasto, eso le da un respiro a la política monetaria para que no tenga que forzar mucho hacia una política monetaria restrictiva. Claro. Y por lo tanto no sea tan necesario ir haciendo ajustes en la tasa de interés. Entonces aquí tal vez lo que pudiera estarse produciendo es un traslado de lo que es la actividad pública, las actividades económicas públicas o el dinamismo público hacia el sector privado. Si es que la política monetaria puede mantener niveles de tasa de interés que sean cónsonos con el mantenimiento de la dinámica del sector privado, que sería lo deseable en última instancia, porque yo, si tú me preguntas cuál tú entiendes que debe ser el elemento que más incida en el crecimiento económico, yo diría, bueno, el sector privado, que lo haga el sector privado. Claro. Para que el sector público no sea ese puntal, porque para mí es más sano que crezca el sector privado que haya una dependencia muy fuerte del sector público en el crecimiento. Sí, y aquí yo te felicito porque tú terminas tu artículo de una manera bien interesante, ¿no? Haciendo una exhortación. Tú dices, es responsabilidad de cada uno de nosotros la adopción de medidas que nos permitan minimizar el impacto negativo de este entorno desfavorable y o aprovechar al máximo cualquier oportunidad que podamos identificar. Sí, yo creo que al final del día siempre hay oportunidades.
Sí. Siempre, y más en un país como el nuestro, donde hay tantas carencias, siempre el que tiene los ojos abiertos y está alerta encuentra formas de lidiar. Nosotros, o sea, bajo ninguna situación, bueno, no vamos quizás a ser tan absolutos, pero sería muy poco probable que nosotros no vamos a una situación similar a, por ejemplo, lo que vivimos en el 2008 o en el 2003, 2004. Entonces, sí, es una situación difícil, pero nosotros hemos pasado peores y si nos vamos para atrás, igual. O sea que tampoco no hay somos por qué... los únicos en el mundo, porque hay No, países... el desempleo en los Estados Unidos pasó de 5% a 10%. Aquí apenas pasó de 14.1 a 14.6. En España llegó al 20%. Sí. Y en esos países que tienen problemas con la deuda soberana, lo que hay casi es una guerra civil en algunos de ellos, donde hay gente que está protestando y peleando en la calle, porque la verdad es que están sufriendo y están protestando por las medidas que están tomando los países, que son necesarias, porque cuando tú llegas a una situación de endeudamiento como la que ha ocurrido en varios de esos países de Europa, de la periferia europea, tú en algún momento tienes que parar y tienes que comenzar a introducir las correcciones. Pero como ya la población se acostumbró a unos niveles determinados de beneficios sociales y una serie de cosas que se cargan contra el presupuesto público, entonces van a sufrir la consecuencia. Y ahí es donde viene realmente la inconformidad de la gente. Sí. Que tal vez sea lo que uno desearía que no ocurriese en la República Dominicana, como que ya este nivel de la crisis al cual hemos llegado sea más o menos el punto máximo, y entonces de ahora en adelante comencemos a hacer los ajustes necesarios para que el impacto externo de la crisis sea, como tú mismo lo indicas, sea menos difícil, menos complicado, menos duro para la población, y en cambio podamos ir aprovechando esas oportunidades que se ofrecen, que siempre las hay. Lo que pasa es que cuando estamos en los momentos de crisis es cuando tenemos que emplearnos a fondo para buscar soluciones. Sí, no, y cada quien que ponga su parte, eso es lo que yo creo. Hay gente que dice, no, yo no hago esto porque el gobierno no hace aquello, pero su responsabilidad es hacer lo que le toca y después usted tiene capacidad para exigirle al otro que haga lo suyo, ¿verdad? Y si tú te puedes economizar el consumo de 10 galones de gasolina a la semana, hay muchas medidas, o cada 15 días, bueno, pues ya tú tienes ahí un ahorro que te ayuda a minimizar ese impacto. Y de eso se trata, porque a veces queremos continuar haciendo las mismas cosas que hacíamos en situaciones de bonanza cuando estamos en medio de una crisis. Y es que cuando hay una crisis, estamos en medio de una situación en la cual tenemos que tomar medidas para hacer las correcciones y ajustarnos a ese entorno, que yo creo el máximo elemento o esfuerzo que uno puede esperar de la población. Si todo le reclamamos al gobierno muchas veces que haga correcciones y en muchas oportunidades la gente lo hace con razón, pero no es solamente el gobierno, es que es una sociedad, y la sociedad la componemos cada uno de nosotros, y lo mismo que le pedimos al gobierno, a veces nosotros no lo hacemos en lo que es nuestro desenvolvimiento, y entonces de eso es que se trata. Sí. Ya no, se nos ha terminado el tiempo, Bernardo. Yo creo que te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Sí, que nos haya hecho compañía en el día de hoy y que estemos hablando de esto. Yo creo que hay pocas personas que lo pueden hacer mejor que tú en este país. Muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica, muchísimas gracias por habernos acompañado.